Para el análisis de cortocircuitos y coordinación de protecciones se ha planteado un ejemplo muy cercano a datos reales otorgados por el SENACE. En este caso, se puede analizar que para el presente ejemplo solicita determinar los valores de cortocircuito tanto de manera matemática como a través de la simulación. Para el caso en estudio será mediante el software ETAD. Entonces, para ello, como manifiesto, se ha tomado la potencia trifásica de 451,63 MVA y monofásica de 195,53 MVA, datos reales que son otorgados por el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, mismo que está facilitando ciertos valores de corrientes de cortocircuitos de las diferentes barras del Sistema Nacional Interconectado. Entonces, esta ficha con los datos son actualizados periódicamente y también se dispone de una terminología de tal manera que me indica a qué hace referencia cada uno de los valores que me está mostrando. Y como manifiesto me está facilitando tanto en los diferentes niveles de voltaje que se encuentran disponibles en el país: 230, 138, 69 kV. Para el presente caso se ha considerado un voltaje de 69 kV en la barra de Ibarra. Entonces, para lo cual se puede observar que para la falla trifásica, como manifesté, la potencia es de los 451,63 que se observa en el caso para el estudio. Entonces, con estos datos de la potencia trifásica, potencia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito para una falla trifásica y monofásica se ha considerado de la barra de Ibarra. Posteriormente, con estos datos y de acuerdo al diagrama que se establece en esta presentación, se va a proceder a determinar la simulación en etapa. Una vez encontrados en el software ETAP, vamos a crear un nuevo documento, asignar un nombre. Ok, va a ser en la dirección del equipo o de la persona que se encuentra realizando. Ok, se va a desplegar una ventana en la cual vamos a empezar a realizar el trabajo. Aquí en el software podemos encontrar diferentes funcionalidades, diferentes iconos, diferentes ventanas, opciones que me brinda el mismo. El ETAP es un software bastante amplio en donde aún no está eh, determinado cuál es el límite de los estudios o casos que se pueden realizar en este software. Sin embargo, a muchos de ellos se conoce que serían el análisis de flujo, el análisis de cortocircuitos, el análisis de coordinación de protecciones, sistemas de puesta a tierra, de sistemas armónicos, desbalances de cargas. Entonces, pero como menciono, no se podría indicar el límite que tiene este software. En la parte derecha podemos encontrar cada uno de los elementos que son necesarios para realizar la simulación requerida de acuerdo al diagrama que se presente. Luego de esto vamos a realizar la configuración en donde se debe facilitar toda la información requerida, donde se mencione el nombre del proyecto, la localización o el lugar, el tipo de contrato, la persona encargada, la empresa, una descripción detallada del proyecto o el análisis que se esté realizando, considerando que estos serían los datos que encabezarían para el momento de realizar la impresión o generar el reporte con cada uno de los resultados. Entonces,
se deben ingresar estos datos considerando que luego no van a poder ser modificados al momento de ya realizar la impresión. Como en este caso es un ejemplo eh, que solamente es educativo, no lo vamos a hacer. Luego tenemos estándares en donde se debe realizar la configuración de la normativa que se va a estar empleando, ya sea la ASI, la americana o la IS europea, la frecuencia con la cual se desea trabajar, para este caso 60 Hz. Continuamos. Muy bien. Luego de esto procedemos ya a trabajar con el diagrama que tenemos para el presente ejemplo. Podemos observar que tenemos una red, una barra, para lo cual vamos a proceder a armar el diagrama y posteriormente se irá ingresando valores a cada uno de los elementos. Vamos a considerar la red. Este dispositivo podemos cambiarlo de forma con clic derecho. En símbolo podemos considerar sea de forma triangular o cuadrada, como se mostraba anteriormente. Luego tenemos una barra a la cual va a estar alimentando. Seguido de esto teníamos una línea de transmisión. La línea de transmisión se va a emplear para largas distancias, es decir, para sistemas de transmisión, mientras para sistemas urbanos se considerarían los cables, para lo cual vamos a considerar una línea. Posterior a ello tenemos una barra. Luego tenemos el transformador, y podemos observar algunos tipos de transformadores. Vamos, que tenemos uno de 3 devanados y tenemos otro normal. Entonces vamos a considerar el de 2 devanados, primario y secundario. Tenemos un ducto y una barra. Hay que mencionar que en este caso el ducto o las electrobarras son el bus o ducto o las electrobarras son igual que las líneas. Simplemente el que habíamos tomado para este ejemplo se considera para sistemas donde va a ser para conexiones de urbanización, mientras el otro ducto, electrobarra, se considera ya para sistemas en donde van a estar alimentando niveles de voltaje superiores a los 115 kV. Como en este caso son de 49 kV, solamente tomamos el ducto para para cortas distancias. Luego tenemos otra barra. Con ubicar el puntero sobre la barra, podemos observar que se despliega una flechita hacia los dos lados y con eso podemos alargar la barra. Luego tenemos un cable con una barra para cada uno de los motores. Ahora sí consideraremos el cable para cortas distancias. Y luego tenemos el motor. Igualmente tenemos el motor de inducción, motores síncronos,
Vamos a considerar el motor de inducción. Aquí me refleja un bus. Vamos a maximizar para poder ubicar este bus. Cambiarle de sistema. Vamos a mostrarle de esta manera. De igual manera, para el siguiente, consideramos el cable. Consideramos el motor de inducción. Vamos a proceder a unir. Convertimos en una barra horizontal. Una vez que ya ha sido, hemos realizado el diseño del sistema, vamos a proceder al ingreso de cada uno de los datos que son requeridos para realizar el análisis de cortocircuito y la coordinación de protecciones. Entonces tenemos la red. Vamos a asignarle un nombre. Tenemos el tipo de conexión trifásica. De ejemplo, se trata de un sistema trifásico. Seguido a ello tenemos la información de in, out, para en el caso de varias fuentes y una de ellas va a quedar fuera de servicio. Y para la configuración, el modo de operación que se le asigna al elemento, si está conectado al nodo, en este caso, por tratarse de un sistema o de un nodo con compensación, vamos a dejarle en esta opción. Tenemos la configuración de la potencia, perdón, del voltaje. Y habíamos dicho que el voltaje para esta red tenemos de 69 kV, que es aquella que podemos observar aquí. Entonces está ingresando al lado primario 69, lo que me indica que está alimentado a 69 kV y es el valor del sistema que estamos trabajando, a 69 kV. 69, y ya tenemos en kilovoltios. Luego tenemos esta variación de porcentaje de el voltaje y se va a considerar estos valores para ser modificados en consideración a la caída de voltaje para ir compensando de acuerdo a la carga requerida. Es decir, si en la carga se necesita cierto nivel de voltaje, por tanto, en el proceso o en el trayecto de la transmisión hasta llegar a la carga, existe pérdidas, que por obvias razones sí lo va a haber, entonces va a ser necesario realizar una compensación. Entonces es aquí cuando vamos a realizar una compensación de acuerdo a los datos de pérdidas y de acuerdo a los valores de voltaje requerido por la carga. Entonces esto lo iremos modificando luego de realizar el análisis de corrientes y voltajes para determinar cuáles son o cuál es el nivel de voltaje que existe en la última etapa, que es ya para la entrega.
Luego vamos a configurar. Tenemos el sistema de puesta a tierra, que vamos a considerar el estrella. Luego tenemos el valor de la potencia de cada una de las fases, trifásica y monofásica. Son aquellas que ya habíamos mencionado en un inicio para la trifásica 451.63 MVA. Y la siguiente tenemos 195.53. Muy bien, entonces, una vez ubicado ya el valor de la potencia de cortocircuito en cada uno de los sistemas trifásico y monofásico, me solicita el valor de la reactancia, que van a ser los valores considerados en la tabla. Para este caso tenemos que la reactancia sobre la resistencia, es decir, 10.43 para 1.53, aproximadamente tenemos un valor de 6.81. Para este tipo de sistemas va a ser el mismo valor, considerando que es un sistema estable. Luego tenemos la corriente inicial de cortocircuito, la que se puede observar aquí, para lo cual, bueno, aquí me he olvidado mencionarles que es un sistema balanceado. Si es fuera desbalanceado, debemos remarcar acá. Tenemos ahora sí cada uno de los valores. Tenemos los valores de las impedancias. Vamos a continuar. Bueno, en este caso, para los tipos de secuencias en las redes eléctricas, hay que mencionar que para la secuencia positiva se va a estar analizando para las sobrecargas, sobrecorrientes y sobrevoltajes. Secuencia negativa para el desequilibrio entre fases. Y la secuencia cero, pérdidas de energía a tierra y fallas a tierra. Son todos los datos que van a ser requeridos. En esto, si se estuviera analizando un sistema de armónicos, ahí sí vamos a llenar los otros datos. Ok, acá vamos me faltó también ingresar valores en cuanto al de aquí va a ser los mismos 100 que habíamos mencionado que vamos a dejar. Ok, continuamos ahora con el sistema de la barra. Ok, esta es a continuar con la barra, que ya podemos observar que está alimentada por los 69 kV que viene a ser del sistema. Colocamos el nombre de la barra y podemos observar de igual manera que tenemos los 69 kV.
En la parte de abajo tenemos la zona, el área y la región que se va a utilizar para hacer análisis por zonas, áreas o regiones para intercambios comerciales. En este caso, si se necesitaría hacer un cambio comercial, vamos a emplear valores en esta clasificación. Es todo lo que se realizaría en la barra. Luego tenemos la línea de transmisión, para lo cual se va a asignar el nombre. Vamos a asignar de igual manera la distancia en metros, aproximadamente unos 200 metros. Los parámetros, tenemos el tipo de conductor. Vamos a seleccionar aluminio. Debemos seleccionar en la librería el tipo de conductor de la frecuencia que ya había sido seleccionada en un inicio, por lo tanto ya no se va a modificar. Aquí vamos a seleccionar el tipo de conductor, vamos a dejar el AAA. Debemos seleccionar de igual manera el conductor. Vamos a considerar un cripto, que más o menos es el que se necesitaría para este caso en estudio. Entonces, este criptón se estaría considerando como el un cero, son los conductores que normalmente se emplea. La temperatura para unos 75, sí, sí está bien. Ok. Luego tenemos el conductor de guarda para los siguientes datos, y también tenemos que seleccionar una librería para este conductor. Se utiliza este conductor para redes de transmisión de 115 kb en adelante, mientras que en conexiones urbanas no se emplea, por tanto no se va a estar utilizando o no se está considerando el conductor de guarda. Pero para líneas de transmisión de 115, ahí sí se va a emplear. Se debe tener presente, y también de acuerdo al número de conductores como se encuentra en el sistema. Luego tenemos la configuración, y podemos ver la orientación de acuerdo a la configuración. Tenemos de manera vertical, de manera paralela, vertical, horizontal, es la que vamos a trabajar. De igual manera, la altura, considerando para el nivel de voltaje, vamos a considerar unos 20 metros del poste. Acá tenemos la distancia o el espacio que existe entre los conductores para el caso de este sistema, un 0,46 según la normativa. Y obviamente entre cada uno de los conductores de los extremos va a haber 0,92, que vendría a ser el doble. Para el presente estudio no se va a utilizar conductores transpuestos, teniendo presente que se trata de un sistema de distribución. Entonces, para el sistema de distribución no se emplean conductores transpuestos. El número de fases, una fase. Ok. Luego tenemos el transformador. Asignamos el nombre. Podemos observar que está conectado a la barra 2 y luego a la barra 3. La normativa que estamos empleando es la IEC.
Continuamos y tenemos la configuración de voltaje en el lado primario y en el lado secundario. Nuevamente recurro a la presentación inicial. Tenemos 69 kV en el primario y 480 en el secundario. Esos son los valores que vamos a ingresar. Como aquí se encuentran en kV, obviamente debemos colocar 0,48. La potencia del transformador, que me indica que son los 300 kVA. Entonces, como se encuentra en MVA, debemos cambiarlos a kVA. Posterior a ello, tenemos el porcentaje de rateo. Eso se considera para la caída de potencia del transformador. Esto en consecuencia que la ventilación va a disminuir, teniendo presente la altitud. Entonces, si nosotros cambiamos la altitud, aquí consideramos 1800 y la altitud, perdón, el rateo ya me cambia un porcentaje de 14,9 para el presente caso en estudio. Luego tenemos el tipo de configuración y clasificación para el transformador, para la ventilación. Podemos observar que tenemos líquidos y secos. Entonces vamos a considerar sistema seco. El tipo va a ser hermético y la clasificación tenemos diferentes tipos. Vamos a considerar la ANAN. Para este sistema, menciona en cuanto a la ventilación, podemos observar en la siguiente presentación los tipos de sistemas de refrigeración. De acuerdo a cada uno de ellos podemos identificar de qué se trata, como el aceite de decoración natural. De igual manera, podemos encontrar una breve descripción de cada uno de ellos y una simbología, la cual hace referencia a la inicial de cada una de las letras. Como por ejemplo, si tenemos la O, hace referencia a aceite de mineral, vegetal o líquido sintético inflamable, con la L líquido sintético no inflamable, con la G de gas, W de agua y la A de aire. De esta manera podemos identificar el tipo de refrigeración del transformador. Entonces, continuamos. Ahora debemos considerar la impedancia. Este valor también me presentaba que era un valor de 4%. Como aquí se encuentra en porcentaje, simplemente vamos a colocar el 4. Para pruebas de cortocircuitos, el valor de la secuencia positiva y cero van a ser iguales. Mientras que para los transformadores convencionales, cambia cuando va a existir o cuando existe una puesta a tierra. Consideramos valores típicos determinados por el programa o por el sistema. Mencionar que el valor de la impedancia del transformador son datos que me va a facilitar el fabricante del transformador. Estos se van a encontrar en la placa característica del equipo. De igual manera, consideramos valores típicos que va a establecer el software. Y tenemos aquí un porcentaje que va a hacer referencia a las pruebas en vacío. Vamos a continuar con sistema de configuración de tierra. Para el lado primario y el lado secundario, vamos a considerar el primario un delta y un lado secundario estrella. La configuración delta estrella se utiliza para el balance de cargas, la eliminación de armónicos de orden 3. Por eso estamos considerando delta estrella. Posteriormente tenemos en cuanto a que vamos a
mencionar que es sólido, sólidamente aterrizado. Y tenemos en cuanto a la conexión, por facilidad de conexión, vamos a utilizar el DYN5, esto para eh, los transformadores, para los dos transformadores en cuanto a las conexiones, es decir, la conexión del sistema en paralelo, pues de ahí vamos a tener los terminales, una buena conexión o una buena facilidad, vamos a considerar un 150 en el ángulo. ¿Ya? Luego tenemos la protección. Para la protección vamos a considerar sistema calculado. Muy bien, luego tomamos a la curva, sí vamos a aplicar y tenemos que en cuanto a la magnetización, para transformadores de distribución convencional, normalmente se emplea o normalmente tienen una corriente de arranque de 6 veces la nominal, que van a durar 6 ciclos, por tanto, se va a considerar un valor de 6 para este caso en estudio. Ok, vamos a continuar con la electrobarra o ducto. Al tratarse de un sistema urbano, hemos trabajado con el ducto para cortas distancias, mientras para largas distancias son aquellos que trabajan con reactancias mayores a 10 metros. Aquí tenemos algo más que configurar, ¿no? Vamos a ir al rating. Vamos a estar, bueno, aquí ya me establece la normativa. Vamos a colocar una corriente de cortocircuito aproximadamente 400 amperios. Y acá sería más o menos unos 15. En cuanto al ducto, continuamos con los motores. Ya, ahora sí, motor 1. Ok, tenemos en el plane y vamos a considerar en cuanto a los motores, tenemos en el primer motor 50 HP, vamos a cambiar a HP 50. Podemos seleccionar por el sistema, van a ser 4 polos y debemos buscar la librería. Para este caso, considerando que se trata de un valor de voltaje de 480 voltios, debemos considerar el voltaje
Luego tenemos que seleccionar de acuerdo a la potencia. Tenemos 50 HP. Sí, ok. Vamos al modelo, abrir la librería. Y en la librería vamos a considerar un sistema, bueno, en este caso tenemos para el modelo tipo 2, el modelo tipo 1 va a ser el más sencillo, clase A, que presenta un par de arranque bajo, mientras el modelo 2, en el cual estamos trabajando, el modelo del motor va a ser de clase B, típico en la industria, alto par de arranque para sistemas industriales. Luego tenemos el modelo DBL1 y DBL2, motores con doble jaula de ardilla. En este caso estamos con el motor tipo 2. Vamos a seleccionar entonces la clase. Vamos a seleccionar un HBHSH y el para 50. Tenemos 50, dos polos, sí, 50 HP, dos polos. Ok, damos en actualizar los datos y aquí ya vamos a tener en cómo se está mostrando en cuanto al torque, el factor de potencia y la corriente del motor. Y volvemos y ya podemos observar que el factor de potencia a plena carga va a ser de 59.10. Luego vamos a ir a la inercia y debemos asignar un valor, cual lo vamos a considerar de inercia un valor a 1 y la carga a 1.5. El dato de la inercia del motor va a ser un dato que va a entregar el fabricante, mientras el dato de la carga va a ser el datos que debe facilitarnos el ingeniero mecánico o la persona encargada del diseño. Continuamos con la impedancia. Tenemos definida por el sistema, una impedancia de cortocircuito definida por el sistema. Y también que van a ser datos de placa definidos por el usuario. ¿De aquí? Entonces vamos a trabajar con el dato o la impedancia de cortocircuito definida por el sistema. La carga. En la carga vamos a observar, en este caso tenemos que buscar seleccionar el valor de
En la librería vamos a buscar el tipo de carga que va a estar alimentando, que va a ser una bomba. Ya, entonces, ok. Y podemos observar de igual manera la curva característica del torque del motor. Ok, de esa manera estaríamos culminando en cuanto al motor. Para el motor número 2, de igual manera, tenemos que cambiar los datos. Motor 2, en los HPs tenemos 100 HPs. En la librería vamos a estar seleccionando para los 100 HPs, dos polos, y se repite el mismo caso para sistemas industriales. Ok, realizamos y podemos observar nuevamente cómo estaría el comportamiento del motor. Continuamos, perdón, con la inercia. Vamos a considerar uno en el dato entregado por el fabricante, y para la carga vamos a considerar 2. Para la carga debemos seleccionar cuál es la carga que va a estar alimentando. De igual manera vamos a considerar una bomba. Ok, ok. Entonces ya tenemos configurado para los dos motores. Luego debemos continuar para el conductor. El conductor número 1. Bueno, ya tenemos el nombre cable 1. Vamos a colocar la distancia de ese conductor. Podemos observar que es de 20 metros. La longitud del conductor. Luego debemos abrir la librería para seleccionar el tipo de conductor. Entonces, aquí podemos ir simplificando. La frecuencia con la cual estamos trabajando va a ser solo con 60 Hz. El tipo de conductor va a ser solamente el de cobre. El nivel de voltaje vamos a considerar el de 6 y 1. El número de fases va a ser solo 1. El tipo de conductor vamos a considerar conductores THHN, THWV, THWN2. Con la normativa que estamos trabajando, que es la NEC. Ok, entonces dentro del THHN vamos a considerar el número de conductor que tenemos, que es el número 6, AWG.
que es el calibre del conductor. Verificamos si tenemos de cobre de 0.6 kb. Ok. Ya estamos seleccionando el tipo de conductor. Luego nos vamos a la configuración. En la configuración, el cable de protección. Aquí tenemos cable de neutro y cable de protección. El cable de neutro, como no estamos utilizando en este caso, no lo tomamos en cuenta, pero un cable de protección sí vamos a considerar, en donde vamos a tomar en consideración el mismo que estamos empleando, número 6. Ok, aquí es el número de conductores de protección, que va a ser 1. Y aquí sí el calibre número 6, el tipo que va a ser de cobre. Y luego vamos a considerar el grosor de la tubería conduit. Vamos a considerar el de acero mismo. Y el grosor, sí, está 5. Sí está correcto para el calibre de conductor que estamos empleando. Luego, en la impedancia, cuando se requiere mayor precisión, debemos considerar datos calculados por el sistema. Entonces debemos seleccionar calculado, calculado, pero aquí no me permite. Para eso lo que debemos hacer es dirigirnos a la configuración y seleccionar trefoil. Solo ahí vamos a poder llegar a los datos calculados por el sistema. Sí, entonces ya tenemos los datos calculados por el sistema. Ok, verificamos. Sí, para el cable número 2 ya tenemos el nombre. Vamos a... Ok, tenemos la longitud, me estaba olvidando, 50 metros. 50 metros. Ok, vamos a seleccionar el mismo caso. Bueno, eso sí le dejamos 60 Hz. Ok, vamos a utilizar el de cobre. Para el sistema siempre se utilizan de cobre. 0.61. Tenemos una fase. El tipo vamos a seleccionar THHN, THNHW, ok. La normativa solo la NEC. Ok, muy bien. Vamos a seleccionar un calibre. Bueno, aquí en la presentación tenemos un calibre 3. Vamos a considerar un calibre 4 para ver qué es lo que sucede.
Ok, ya hemos seleccionado un cable número 4. Ok, ok. Motor 2, habíamos quedado en, vamos a ver el modelo. Sí, ya tenemos la inercia. Ah, estoy confundida. Este es el cable. Ya. Entonces, nuevamente aplicamos lo mismo. Bueno, aquí ya tenemos que determinar los valores por el sistema. Entonces, lo que hacemos es calcular, calcular. Para eso debemos dirigirnos a la configuración. Aquí vamos a considerar uno. Aquí el mismo número 4 de cobre. Sí, aquí también. Ok, vamos a seleccionar y ya podemos observar que tenemos los valores. Ok, procedemos a verificar que se encuentren todos los datos que son requeridos para posteriormente. Sí, ok. Luego de esto, ya se ha culminado con el ingreso de los datos. Lo que continúa es el análisis de flujo de carga. Para ello, lo vamos a minimizar de tal manera que se aprecie todo el diagrama. ¿Ok? Para el análisis de flujo de carga, lo que se debe hacer es dirigirnos al icono de Load Flow. Luego a Display. Y aquí vamos a seleccionar cuáles son los resultados que necesitamos que se refleje. Vamos a seleccionar en kilovoltio amperios más kilovoltio amperios más amperios. Vamos a seleccionar incluso el valor de voltaje y cada uno de ellos que ustedes requieran para el presente análisis en el diagrama. Decir las magnitudes deseadas a medir. Ok. Y para finalizar, ejecuto en root low flow. Entonces, si no tengo ningún problema dentro del ingreso de los datos, me va a reflejar el análisis de flujo de carga. Caso contrario, me va a arrojar un error y debo corregir esos errores. Aquí asignamos un nombre. Análisis de flujo de carga. Ok. Sí. Entonces, como no tenía ningún problema en el ingreso de datos, aquí me refleja ya los resultados.
Luego lo que debo hacer es buscar los valores de las unidades y las magnitudes en el sistema. Para ello lo que hago, aquí tengo unidades. Podemos observar que se muestra en kilovoltiamperios, en porcentajes. Ya, ok, entonces esto es lo que hacía referencia en un inicio de la red. Aquí ustedes pueden observar que tenemos el 100% del voltaje, mientras acá también tenemos el 100%. Mientras cuando ya llega a la barra número 3 podemos observar el 98,24, que está llegando en ese voltaje. Es decir, que del 100% está llegando el 98,24%. Ya tenemos una caída de voltaje. Entonces, si se necesita compensar, es decir, considero que este voltaje no es el deseado por la carga, lo que debo hacer es modificar aquí. Sí, ahí tenemos 98,24, cambiémoslo a un 100,1. Ok. Y ya tenemos ahora un 99,26. Estoy compensando entonces el voltaje para no tener esas pérdidas y de tal manera poder entregar un voltaje requerido de acuerdo a la carga. Entonces, de esa manera podemos ir realizando la compensación. Y aquí se puede observar, como había manifestado ya, los valores tenemos en kilovoltiamperios y tenemos en corriente por cada uno de los nodos en las barras. Entonces, estas corrientes son las que vamos a necesitar para la selección de cada una de las protecciones. Sí, entonces es necesario que ustedes determinen cuáles son estas corrientes para, de acuerdo a estas corrientes, seleccionar el, las protecciones. Entonces, para este caso voy a realizar una captura para tener presente cuáles son esas corrientes que debo tomar para mi análisis. Aquí incluso podemos ir cambiando si necesitamos en kilowatts, vatios, perdón, las unidades, si necesitamos en kVAR, si necesitamos en kV, en voltaje. Aquí cambiamos a, y tenemos solo la corriente, ¿sí? Tenemos la misma, 172 puntos, nada más tenemos solo la corriente. Ok. Una vez realizado el análisis de flujo de carga, podemos realizar el análisis de cortocircuito. Para ello, se realiza a través del siguiente icono que dice Short Circuit, que es para realizar el análisis de cortocircuito. No hay que confundirse con el que se muestra acá, teniendo presente que este es para corriente directa. Ya tenemos para corriente alterna. Luego se me presenta este maletín en donde es el estudio del caso y vamos a seleccionar la barra en donde necesitamos eh, realizar ese análisis de cortocircuito. Entonces podemos observar aquí tenemos barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 y barra 5. Entonces yo voy a seleccionar cada una de las barras.
Ok, vamos a seleccionar barra 2. Estamos para la derecha, barra 3, barra 4 y barra 5. Una vez seleccionado las barras, presionamos OK y debemos ejecutarlo. Entonces, asignamos el nombre, análisis de cortocircuito. OK, y ya podemos observar los valores de las corrientes de cortocircuito en cada una de las barras. Aquí tenemos una corriente de cortocircuito de 5.74.1, 10.77.7. Tenemos un valor de 4.565 kiloamperios. Entonces, cuando se esté realizando el cálculo matemático, las corrientes de cortocircuito son las que deben coincidir o al menos estar cercanas a este valor de las corrientes de cortocircuitos que estamos determinando en este momento. Considerando que en el estudio en sí se ha considerado bastantes datos por el sistema, entonces puede ser que me varíe, pero no va a ser con valores demasiado distantes, sino cercanos a los que estamos determinando por el sistema. Entonces, de esta manera realizamos el análisis de cortocircuito y podemos observar en cada uno de los casos, en este caso para el motor, podemos observar que tenemos que bueno, podemos incluso, vamos a ver si es que se me refleja con, no se me refleja con las unidades, pero aquí consideramos que esto es el 4.005 van a ser considerados por o generados por el motor, perdón, por la red, mientras el valor de 0.787 por el motor. De igual manera acá podemos observar que el valor de, están montados, ok. El valor de 5.409 va a ser generado por la red, mientras el 0.372 por el motor. Esto en referencia a las corrientes. Muy bien, entonces estos serían los resultados del análisis de cortocircuito. Luego, recordarle que este tipo de cortocircuitos están considerados como circuitos simétricos, ¿no? Porque es un sistema balanceado. Entonces, podemos también recurrir a este icono para realizar el análisis de selección de los cortocircuitos en las diferentes líneas, es decir, línea, necesitamos línea, tierra. Entonces, para ello, vamos a presionar este icono, luego display y podemos seleccionar lo que manifestaba. Si necesitamos un cortocircuito de línea a tierra, línea, dos líneas y tierra, podemos seleccionar. Vamos a hacer línea, vamos a línea tierra, vamos a seleccionar tres valores. Ok, muy bien. Entonces aquí podemos observar
Ya, vamos a colocar por lo que están datos uno encima de otro. Ya, entonces aquí podemos, bueno, acá me faltan un poco de datos. Ya, de esta manera entonces podemos observar cuáles van a ser estos valores de las corrientes de cada uno de los análisis que estamos considerando. Obviamente que estos datos van a ser mucho menores de acuerdo al tipo de cortocircuito que estamos seleccionando. Muy bien, entonces una vez terminado el análisis de cortocircuitos de las dos formas, tanto simétrico como asimétrico, vamos a realizar la coordinación o seleccionar, en este caso serían las protecciones para realizar el análisis de coordinación de protección. Entonces, para ello, vamos a regresar a editar y ahora vamos a seleccionar las protecciones. Entonces, podemos observar acá tenemos las protecciones High Voltage Circuit Break, que son considerados para alto voltaje, mientras low voltage va a ser los voltajes para, perdón, el breaker para bajos voltajes, protecciones entonces para bajo voltaje son las que vamos a utilizar en este caso. Vamos a seleccionar y ubicar para la protección del conductor, recordando que la protección que se realiza es justamente para los conductores. Podemos cambiar la presentación de la protección con clic derecho. Sí, entonces vamos a colocarlo de acá, considerando que esto va a ser el principal, la protección principal. Y luego tenemos las protecciones para cada uno de los conductores, cada uno de los poles. De igual manera vamos a seleccionar las protecciones con clic derecho, modificamos el símbolo. Listo. Y una vez que ya hemos ingresado, vamos a proceder a abrir el circuito, para lo cual vamos a considerar el primer, para lo cual tenemos entonces que seleccionar, que es el nombre. Y aquí ya tenemos. Vamos a cambiar el nombre. Luego tenemos que está conectada a la barra 3. Tenemos según la normativa y debemos seleccionar en la librería. Entonces, para ello, habíamos dicho que debemos seleccionar de acuerdo al voltaje y la corriente que habíamos determinado. Entonces, aquí tenemos una variedad, en la librería tenemos una variedad de elementos de protección. Entonces, vamos a seleccionar de acuerdo, teniendo presente la corriente y de acuerdo al voltaje. Entonces, de acuerdo a ello va a estar la disponibilidad en cada una de las librerías. Entonces, de acuerdo a esto debemos ir seleccionando. Entonces, vamos a seleccionar un Schneider Electric, teniendo presente que el nivel de voltaje son los 69, vamos a considerar de 3 polos. Y también el modelo que va a ser aproximadamente
para unos 250. 3 polos, sí. Aquí tenemos 250 y también vamos a considerar un 0,5, como indicó, de acuerdo al voltaje y de acuerdo a la corriente. Entonces aquí tenemos una corriente de aproximadamente 172,8, que serían 142,6 kilovoltios amperios. En amperios tenemos 172, entonces debemos considerar en amperios 250. Sí, 172, 250, estaría por ahí. Y también el voltaje, estamos considerando. Para el caso en estudio tenemos 480, como estamos en kilovoltios, entonces 0,5 serían 500 kV. Y debo considerar también el modelo. Entonces para esto va a ser el mismo y el modelo vamos a considerar un micrologin. Vamos a seleccionar más o menos un 6,2 AE y para la misma corriente que serían de 250. Entonces de esta manera estamos haciendo referencia. La librería, de acuerdo al número de polos, bueno, más que el número de polos sería de acuerdo a la corriente y de acuerdo al voltaje. De igual manera, el modelo debe estar en consideración a la corriente. Ok, ok. Continúo con la siguiente protección, que va a ser el breaker. Ok, me faltó algo. Vuelvo al, me faltó el tiempo de respuesta. Vamos a verificar si está seleccionado una librería. Sí, ok. Y como habías dicho, me hace falta el tiempo de respuesta del dispositivo, es decir, en cuánto va a demorar para accionar ese dispositivo. Y vamos a ver el trap device. En este caso se va a considerar teniendo presente que en cuanto a largas distancias, cortas distancias y el momento instantáneo, para las largas se considera un 90% de la corriente nominal, que considerando que tenemos 150, más o menos sería un 140, 140, mientras que para cortas distancias, 2 veces la corriente nominal, y para el instantáneo va a ser 4 veces. Nuevamente, regreso, si tenemos el tiempo de respuesta. Ok. De esta manera ya hemos configurado para la protección número 1. Vamos a continuar con la protección número 2. De igual manera, el nombre
Vamos a la librería. Ok, aquí el tipo va a ser model case. En la librería nuevamente vamos a hacer referencia a la corriente y al voltaje. Recordarles que para este estamos trabajando con un nivel de voltaje de aproximadamente 480 voltios y una corriente, que tenemos una corriente de 59,9 amperios. Entonces yo debo seleccionar de acuerdo a este voltaje y de acuerdo a esta corriente. Entonces busco, vamos a considerar un Siemens. Vamos a ver si tenemos disponible. Ok, entonces vamos a considerar aquí 415, ¿sí? Que tenemos 480. Y vamos a considerar para 63 amperios. Tenemos 59. Sí, 59,9 amperios. Entonces, sí está dentro de la corriente. Tenemos que tener presente tampoco que debemos sobredimensionar. Entonces serían los 63 amperios igual los Siemens. Vamos a considerar un modelo ajustable para 0,69 kb. ¿Ok? Ya tenemos seleccionado entonces el tipo de elemento y debemos considerar el tiempo de respuesta. Vamos a tomar un 0,2 al tratarse ya que no es el principal, son los secundarios. Vamos a Trip Device. Ok, aquí vamos a dejar, bueno, aquí me pide una protección magnética para protección a tierra. Vamos a configurar entonces. Ok, ya tenemos para el breaker número 2. El breaker número 3 de igual manera, nombre, la norma, la librería. Tenemos para el breaker número 3 una corriente de 113 amperios y un voltaje por manera de 480. 113 amperios. Ok. Vamos a considerar el mismo Siemens. Como estaba 113, debe estar por ahí la corriente. Vamos a considerar, no, aquí tenemos 125. Este es más cercano. Con 160 estaríamos sobredimensionando. Para el nivel de voltaje,
¿Sí? Correcto. No ajustable. Y vamos a considerar 125/69 kb. Ok. Consideraríamos un tiempo de respuesta de 0,2 de igual manera. Ok. Posterior a esto, posterior a esto debemos realizar la simulación de las protecciones. Es decir, ya vamos a empezar con el análisis de la simulación de las protecciones. Y para ello, vamos a dirigirnos a este icono, Star Protection Coordination. Para efectuar los cortocircuitos. Luego puedo seleccionar aquí en el estudio del caso nuevamente las barras. Se considera la barra 2, la barra 3, es decir, en donde voy a efectuar los cortocircuitos, y la barra 5. Ok. Y nos dirigimos a este icono de Run Short cortocircuitos. Asignamos un nombre. Ok. Y ya podemos observar los resultados de las corrientes de cortocircuito que se encuentran para el sistema. Sí, entonces aquí tenemos ya para el análisis del presente caso, podemos observar, tenemos 226,11 kiloamperios, tenemos 10,700 kiloamperios, y además podemos seleccionar este icono para simular cómo actuarían cada una de las protecciones, el orden de secuencia de cada una de las protecciones. ¿Ya? Podemos observar que actúa esta protección, luego la siguiente y luego esta. Con la protección número 2. Vamos, es decir, cuando se produce un cortocircuito en la barra número 4, va a actuar de esta manera los sistemas de protección. Lo que tienen que hacer es clic y arrastrar el icono. Tenemos, vamos a ver la secuencia, sí. Entonces tenemos una misma secuencia, lo cual me indica que está correctamente realizado la coordinación, pero en sí la coordinación lo vamos a poder observar ya cuando estemos haciendo específicamente este análisis. Y lo que estamos haciendo una simulación de las protecciones, de la secuencia de la actuación de las protecciones. Y por último vamos a emplear en esta barra. Sí, acciona la primera, luego la siguiente
para finalizar la última. Ok, entonces ahí tenemos ya la simulación de las protecciones. Como había manifestado, aquí tenemos las corrientes de cortocircuito. Y ahora, si ustedes quisieran saber cuál es el conductor mínimo para cada uno de estas, cuál es el calibre para cada uno de estos conductores, también se lo puede hacer a través del sistema. Sí, entonces, para esto, lo que debemos hacer es dirigirnos al conductor. Vamos a buscar las protecciones. Vamos a buscar que sea calculado. Sí, tenemos las tres fases. Vamos a escoger la protección que sea device if. El tipo, en este caso estamos con la protección número 2. Vamos a tomar la misma con el conductor número 2. Y para el último no lo vamos a considerar, teniendo presente que en caso de protección diferencial diferencial de falla tierra, ahí se consideraría este, esa protección. En este caso, como no lo estamos considerando, pues no va a ser necesario. Ok. Me hace falta seleccionar que sea de acuerdo a la corriente de cortocircuito que habíamos determinado en en esa simulación. Entonces, de acuerdo a esa corriente, lo vamos a ajustar para que el sistema me arroje cuál es el calibre del conductor mínimo. Regresamos y podemos observar en este caso que el conductor mínimo es el número 5. ¿Sí? Entonces, el conductor mínimo por la corriente de cortocircuito que obtuvimos aquí en el sistema, es necesario un cable número 5. Entonces, si nosotros comparamos con la selección del conductor, podemos observar que aquí tomamos un conductor calibre número 6 AWG y el sistema me dice que para esa corriente de cortocircuito es necesario un cable mínimo de 5. Entonces, podemos decir que la selección del conductor está cercano, no estamos ni sobredimensionando. De igual manera lo podemos hacer para el siguiente, que viene a ser el conductor número 2, 3, bueno, 2 de los, porque la otra es línea. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente, de acuerdo a la corriente de cortocircuito, aquí no me da, ¿sí ven? No me da ningún valor, entonces para ello lo que debo ir a la protección por la corriente de cortocircuito. Vamos a seleccionar el tipo. Este es el conductor número 3, de igual manera. Bueno, si ustedes quisieran ser definido por el usuario, pero estamos determinando a través del sistema.
Aquí, como había mencionado, para una protección diferencial de falla tierra, como no lo estamos considerando, no tomamos en cuenta. Y nuevamente regresamos y ahora también podemos observar que para este caso tenemos un conductor número 5. Aquí tenemos el conductor número 4. Quiere decir que el conductor va a ser el mínimo un número 5. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ya estamos determinando por el mismo sistema. Vamos a ver con el siguiente. Ok. Como tenemos aquí. No, para este caso, como es un conductor, no, hasta ahí. De acuerdo al número de conductor. Muy bien. Ahora, ya una vez ajustado el valor de los conductores a las corrientes de cortocircuito, podemos realizar ya lo que es el arranque de motores. Para ello, lo que debemos hacer es dirigirnos a este icono Motor Acceleration. Al estudio del caso. Vamos a considerar el evento. Vamos a considerar evento número 1. Ok, tenemos el motor normal. Ok, ok, me falta seleccionar el motor número 1. Ok, vamos a considerar el tiempo y el segundo. Ok, entonces el comportamiento del tiempo del motor podemos observar que empieza desde 0 y va disminuyendo en un tiempo de 10 segundos, lo cual se ha tomado en consideración, pero decae hasta 9.98. Para observar el comportamiento de las magnitudes eléctricas con respecto al motor, presionamos en las gráficas e inmediatamente nos arroja esta ventana. Una ventana, lo que debemos hacer es seleccionar el motor y a la vez seleccionar qué es lo que queremos observar en nuestras gráficas.
Tenemos la corriente terminal, la corriente de línea. Pongamos la velocidad, el- la aceleración, el torque y procedemos a observar. Entonces, de esta manera podemos apreciar la velocidad del motor, va subiendo a medida con determinación del tiempo, igual la corriente, en cambio, empieza a disminuir, a decaer. Tenemos el torque del motor, es decir, comportamiento de cada una de las magnitudes eléctricas con respecto al motor número 1. Luego, luego de haber analizado el arranque del motor, cada uno de los comportamientos, regresamos al etap, cerramos las ventanas y procedemos a realizar la coordinación de las protecciones. Para ello debemos seleccionar, para la coordinación se seleccionan los elementos a considerar, para lo cual va a ser la protección 1, es decir, la protección 1 y 2, ya que la 2 se va a estar coordinando con respecto a la principal. Y luego se hará el mismo procedimiento de la protección número 3 con respecto a la principal. Luego nos dirigimos a Start Protection Coordination y en la ventana de crear el, el gráfico lo vamos a obtener las curvas. Ahora lo que procedemos a hacer es arrastrar el diagrama, maximizar. Muy bien. En caso de que no se les refleje la curva, que esta es la curva de la corriente del motor, si nosotros presionamos en el motor, aquí nos refleja motor, es decir, es el comportamiento de la corriente con respecto al motor. Lo que ustedes deben hacer es doble clic, marcar Acceleration Studio y seleccionar el arranque del motor, que fue el cual se realizó. Y de esa manera, bueno, aquí sería OK. De esa manera ya me refleja la curva de la corriente del motor. Entonces, ahora lo que procedemos a hacer es a tratar de coordinar correctamente cada una de las protecciones. Como había mencionado, la protección 2 versus la principal. Entonces, según las protecciones, quiere decir que la protección 2 debe estar entre la corriente nominal del motor y entre el cable. Recuerden que este es el cable al cual vamos a proteger, es decir, el cable número 1. Entonces, esta protección protege el cable número 1, por tanto, debe encontrarse entre la corriente del motor, que es esta, y entre el cable. Entonces, aquí podemos observar que está casi topando, ¿sí? Y además de ello, la coordinación, están sobremontadas las coordinaciones, entonces debemos eh, tratar de que no quede de esa manera, para lo cual vamos a ver si se puede modificar, teniendo en consideración que también se puede mover desde aquí o directamente desde la librería. Entonces, esta es la protección número 2. Vamos a abrir la librería. Vamos a ir modificando. No, vamos a modificar de tal manera. Ok, no. Pongámosle 98. En la parte de acá tenemos
9, vamos al 8. No, sí está bien 8. Ok. Tendríamos que coordinar en cuanto a la protección principal. Ok. Tenemos que ir tratando de variar con las magnitudes de tal manera que me permita realizar una correcta coordinación. Como les había mencionado, no deben estar sobremontadas las protecciones. Tenemos de 140, no, 160, poquito más, 175. Ok, vamos a observar. Sí, recuerden con presionar doble clic en la protección se nos va a abrir la ventana donde habíamos ingresado los datos o los valores. No, vamos a dejar en 200. Ok, sí, entonces de esta manera ya estaríamos coordinando correctamente, como les había mencionado, cumple con el criterio que la coordinación, la protección del cable o del motor número 1, es decir, del conductor sí, del conductor número 1, se encuentra entre la corriente nominal del motor, que es esta, y se encuentra entre el cable que deseamos proteger, que se encuentra aquí. Entonces, de esta manera podemos decir que está correctamente seleccionada la protección. Y también la protección número 1, que es la principal, se encuentra aledaña a esta, tampoco se encuentra sobremontada y también se encuentra antes del ducto. Entonces, este es el ducto. Podemos observar que aquí está el ducto, entonces también se encuentra establecido correctamente, ya que me está protegiendo al ducto como tal, que esa es la finalidad también de la protección número 1. Podemos observar, sí, aquí tenemos del transformador. Entonces, esta sería la manera como realizar la correcta coordinación de las protecciones. De igual forma, como ustedes pueden observar, aquí tenemos solamente las dos protecciones que habíamos considerado para proteger o para coordinar la protección número 2 con respecto a la principal. Luego, lo que debemos hacer es el mismo proceso con la protección número
3 con respecto a la principal, y a su vez para ello también necesitamos realizar el proceso anterior del arranque del motor número 2. Primero debemos realizar el arranque del motor, luego para realizar la coordinación, de tal manera que con eso podemos obtener la corriente del motor. Ok, ya algo para presentación de la coordinación de protecciones. Podemos incluso dirigirnos a, bueno, antes de eso podemos irnos acá, que es un indicador que me permite conocer, digamos, la corriente versus el tiempo en la representación de la coordinación. ¿Sí? Entonces podemos observar que a medida que subimos, cuál es el comportamiento y cuál es el valor de la corriente en la protección que estamos analizando. Necesitamos analizar con la protección principal de igual forma. Algo más que les quería mencionar era, no, para modificar, ok, sí, vamos a modificar, tenemos general, lindas, el color, no me está seleccionando, vamos a ver, ya, sí, queremos cambiar, darle una mejor presentación, lo que hacemos es dirigirnos a, primero seleccionar la protección, luego dirigirnos a la opción de la gráfica y vamos a seleccionar, pongamos el color, ok, de igual manera podemos cambiar en cuanto a el texto. Sí, tenemos aquí en color, vamos a cambiarle a color rojo, cambiarle a color azul. Ok, y ya podemos observar que efectivamente aquí se me muestra incluso ya los valores completos referente a la protección número 2. Me indica el elemento de protección que es el Siemens, el tipo del elemento, la corriente en amperios, el terminal y el tipo de elemento seleccionado para esta protección. De igual manera lo podemos hacer con el siguiente. Vamos a cambiar. Como les digo, esto ya simplemente es presentación. Ya, entonces ahí podemos observar para la protección número 2, damos clic derecho y hacemos que se refleje toda la información correspondiente a la protección número 1, perdón, que es la protección principal. Acá tenemos con respecto al motor. De igual manera me muestra el motor, el arranque y la potencia que son de 250 HP. Y como menciono, eso es el mismo proceso que debemos emplear para las dos coordinaciones de protecciones para los dos motores. Entonces, de esta manera se estaría realizando correctamente la coordinación de las protecciones. Y si se necesita imprimir, me dirijo a File,
imprimir. Ok, vamos a seleccionar de nuevo. Opciones, no, me parece que no es aquí. Am, ok, vamos a regresar. Cerrar. Tenemos la opción de, ok, es para guardar. Necesitamos imprimir. Sí, aquí tenemos para imprimir, va a ser en PDF. Ok, entonces la impresión va a estar en donde ustedes han guardado el ejercicio o la simulación. Por lo general siempre se va a la dirección donde se encuentra instalada el software y ahí debemos buscar. De igual manera, si necesitamos generar un reporte, debemos dirigirnos a generar reporte y aquí me indica todos las actividades que se habían realizado. Entonces, lo que debemos hacer es seleccionar todos y guardar. En este caso no lo voy a hacer porque son algunos reportes que se me van a generar y como menciono, simplemente por temas educativos, pero cuando se necesite presentar estos informes, recuerden que había dicho en un inicio que es necesario que ustedes llenen toda la información en en los parámetros del proyecto. Entonces, al momento que ustedes van a crear el reporte, ese reporte saldrán específicamente con los datos que ustedes han entregado para el tema en estudio. Y listo. Esto sería todo.